la infancia que sembró la oscuridad. Elaine Carol Wuornos nació en 1956 en Rochester, Michigan, sin un solo cimiento estable. Antes de aprender a hablar, ya había sido abandonada. Su padre, un delincuente sexual con un historial de abusos, jamás formó parte de su vida. Su madre, emocionalmente inestable y ausente, desapareció poco después de su nacimiento, dejando a la niña en manos de unos abuelos que no podían ni querían ofrecer afecto, estabilidad o protección. La casa donde creció no era un hogar, era un territorio de miedo. Las paredes eran testigos de castigos constantes, humillaciones públicas y golpes que dejaban marcas visibles y emocionales. Aileen aprendió muy pronto que pedir ayuda no solo era inútil, sino peligroso. Nadie le enseñó a confiar en otros, nadie le mostró ternura ni consuelo. Cada pequeño error era castigado con gritos o dolor físico. Los rumores de abusos sexuales marcaron su infancia como una herida abierta, perpetuando un ciclo de terror. Algunos relatos de vecinos hablaban de hombres que rondaban la casa, otros simplemente atribuían su comportamiento agresivo a una niña difícil. A los 11 años, Aileen ya mostraba conductas extremas, agresión hacia otros niños, robos menores, y una rebeldía que nacía de la desesperación. A los 14 años quedó embarazada, el bebé le fue arrebatado al nacer. Nadie la acompañó en su duelo, nadie le explicó que podía llorar, que podía sentir. Solo quedó más pérdida, más vacío, más soledad. Cuando finalmente fue expulsada de la casa de sus abuelos, Aileen comprendió algo esencial: estaba sola en el mundo. Nadie vendría a salvarla. La vida la había entrenado para sobrevivir, no para vivir. La carretera y la supervivencia. Apenas tenía 15 años cuando la calle se convirtió en su único refugio. Dormía donde podía, debajo de puentes, en moteles baratos o incluso en autos abandonados. Comía lo que encontraba, recogía monedas de los carritos de supermercado, pedía comida a extraños. Cada día era una negociación con el hambre y el frío. Las carreteras estadounidenses fueron su hogar y, a la vez, su condena. La prostitución no llegó como elección, sino como imposición silenciosa. Era eso o morir de hambre. Cada encuentro reforzaba una verdad cruel: para muchos hombres, ella no era una persona, sino un objeto temporal, un entretenimiento efímero. La humillación diaria fue forjando en Aileen un muro de rabia y desconfianza. Con el tiempo, el miedo se convirtió en ira, y la ira en una promesa interna: nunca volvería a ser indefensa. Cada encuentro, cada golpe de la vida, tallaba en ella una determinación fría y calculadora. El mundo le enseñó que la ley y la moral existían para otros, no para ella. Aprendió a leer a las personas, a detectar mentiras y vulnerabilidades, a anticipar peligros. La carretera, que al principio parecía un refugio improvisado, se convirtió en su aula de supervivencia extrema. El primer hombre que no volvió. En 1989, Aileen conoció a Richard Mallory, un hombre mayor que le ofreció amabilidad y aparente normalidad. Subió a su coche como tantas otras veces, confiando por instinto de supervivencia. Lo que ocurrió después ha sido objeto de debate. Aileen afirmó que Mallory la atacó sexualmente y que ella actuó en defensa propia. Sin testigos, sin pruebas concluyentes, solo quedó el resultado final: Mallory muerto por disparos. Ese instante cambió todo. Aileen descubrió algo peligroso y liberador a la vez: matar podía significar sobrevivir. No sintió culpa inmediata, sintió control. El miedo de la calle se transformó en poder sobre la vida y la muerte, y por primera vez, ella dictaba las reglas. Cuando la muerte deja de ser excepcional. Después de ese primer asesinato, Aileen volvió a la carretera, pero ya no era la misma joven asustada. Cada día estaba más alerta, más preparada, más armada. Aprendió a calcular riesgos, a detectar debilidades y a usar la violencia como herramienta de supervivencia. David Spears fue la siguiente víctima, luego Charles Humphreys. Cada encuentro seguía un patrón similar: conversación, confianza, vulnerabilidad fingida. Los hombres, confiados en su aparente inocencia, no percibían la amenaza. Ese error les costó la vida. Aileen se convirtió en una sombra sobre ruedas, moviéndose de ciudad en ciudad, conociendo la geografía de moteles, carreteras secundarias y bosques que le ofrecían escondite. Desapariciones y silencios. Troy Burress nunca fue encontrado. Su desaparición quedó suspendida en un vacío inquietante. Charles Carskadon apareció sin vida,
mientras que Peter Sims simplemente se esfumó. La violencia se volvió mecánica. Aileen ya no reflexionaba, actuaba. Tomaba los coches, el dinero y las pertenencias de sus víctimas. Todo tenía un propósito: seguir adelante, mantener la supervivencia, mantenerse libre. La carretera guardaba sus secretos como testigo silencioso de sus crímenes. Cada parada, cada motel barato, cada automóvil robado, era parte de un mapa invisible que solo ella conocía. Amor en medio del engaño. En medio de esa vida errante, Carrie Moe apareció. Fue la excepción en la existencia de Aileen. Compartieron un tiempo juntas, entre moteles y viajes, creando la ilusión de normalidad. Tyria no preguntaba demasiado, quizá porque no quería saber demasiado. Pero la presión creció. La policía comenzó a unir piezas, los testigos hablaban, y la paranoia de Aileen aumentó. El amor, que en otras circunstancias podría haber salvado a alguien, no fue suficiente. Tyria cooperó con las autoridades, grabando llamadas, escuchando confesiones que sellaron el destino de Aileen. Lo que comenzó como una relación afectuosa se convirtió en una trampa que nadie podía evitar. El cerco. Las pruebas se acumularon: coches robados, huellas digitales, testimonios indirectos de testigos. En 1991, Aileen fue arrestada. No hubo huida, no hubo resistencia, solo un cansancio profundo, una resignación. Durante los interrogatorios habló sin orden, mezclando verdades con fantasmas, contradiciéndose una y otra vez. Pero los hechos eran innegables: 7 hombres habían muerto, y la evidencia apuntaba directamente a ella. Cada pregunta de los investigadores parecía hundirla más en un laberinto que ella misma había creado. Juicio público. El juicio transformó su historia en espectáculo mediático. Los periódicos la describieron como monstruo, la televisión la convirtió en símbolo del mal. Otros argumentaban que era producto de abusos y trauma, víctima del sistema y de su infancia rota. Aileen oscilaba entre la furia y la desconexión total, a veces riendo sin motivo, a veces llorando sola. La justicia no dudó: culpable. Pena de muerte. Cada sesión del juicio era un recordatorio de que la sociedad juzgaba no solo sus crímenes, sino su vida entera. El deterioro. En el corredor de la muerte, su mente comenzó a fragmentarse. Hablaba de conspiraciones, enemigos invisibles, control externo. Su mundo interior se volvió un laberinto de paranoia y desesperanza. Quizá era enfermedad mental. Quizá culpa acumulada. Quizá la suma de toda una vida sin ayuda, abandono y violencia. La soledad era absoluta. La carretera, que antes la había protegido, ya no existía. Solo quedaba el tiempo y la espera de un final que parecía inevitable. El final de la carretera. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada. No hubo lágrimas. No hubo redención. Murió como vivió gran parte de su vida, aislada, incomprendida y peligrosa. Su historia no es solo la de una asesina en serie. Es la de un sistema que falla una y otra vez, que deja que la vulnerabilidad se convierta en violencia, que abandona a quienes más necesitan protección hasta que el daño es irreversible. Todo lo que debes saber. Aileen Carol Wuornos nació en 1956 y murió en 2002. Sus víctimas confirmadas fueron 7 hombres, aunque algunas desapariciones nunca fueron aclaradas. Su primer asesinato lo cometió a los 33 años. Su motivación fue una mezcla de supervivencia, venganza y miedo. Su infancia estuvo marcada por violencia física y emocional, abandono y pérdida. Tyria Moe fue la única relación afectiva significativa, pero terminó siendo clave para su captura. En prisión, su mente se fragmentó y desarrolló paranoia extrema. Su vida y sus crímenes son un recordatorio brutal de cómo el abandono y la violencia social pueden crear monstruos humanos. Mirar la historia de Aileen Wuornos es mirar al abismo de la soledad y la desesperación humana. Cada paso en su camino fue una elección de supervivencia llevada al límite, y cada vida que tomó fue un eco de su infancia rota. Si os gustan este tipo de videos cortos, sin rodeos y con historias impactantes, dejad un like y suscribíos para no perderos los próximos. Cada apoyo ayuda a que podamos seguir compartiendo contenido como este.